y luego se comprende el funcionamiento. ¿A qué análisis aristotélico nos referimos? Inductivo. Inductivo, porque vamos de la parte al todo. Vamos a las descripciones, a un funcionamiento. Entonces nos referimos a inductivo. La segunda, cuando se le presenta una ecuación matemática y luego se explica el mecanismo de resolverla, ¿a qué método aristotélico nos referimos? Cuando se presenta una ecuación matemática y luego se le explica el mecanismo de resolverla, ¿a qué procedimiento aristotélico nos referimos? Deductivo. Deductivo. Partimos de una ecuación y luego la metodología o el proceso analítico para su respuesta o su solución. Cuando a un docente se le presenta por primera vez en un salón de clase y luego él mismo describe su metodología de trabajo, ¿a qué nos referimos? Cuando un docente... Deductivo. ¿Cuál? Deductivo. Deductivo. Porque el docente primero se le presenta. Él no le está diciendo ni la metodología ni la forma de trabajar, solamente se le está presentando. Y luego vaya a escribir lo que todo docente escribe el primer día a los estudiantes. La metodología, la evaluación, las exigencias y lo que se requiere del curso. Cuando armamos un rompecabezas partiendo de cada una de las partes que lo integran. Cuando armamos un rompecabezas, partiendo de cada una de las partes que lo integran. Deductivo. Deductivo. Cuando usted lee una obra literaria y luego realiza un análisis de la misma. Deductivo. Deductivo. Que sean otras voces, jóvenes, son bastante ustedes. Bien. Cuando sumamos los ingresos diarios para calcular nuestro ingreso salarial o total. Inductivo. Inductivo. Porque usted primero cuenta cuánto le pagan por día, por hora, por semana, y usted puede calcular su salario quincenal o su salario mensual, como lo quiera llamar. Bien. Vamos a la séptima. Cuando se enseñan las vocales y luego aprendemos a leer un documento. Deductivo. Deductivo. Cuando se evalúan los síntomas que presenta un paciente y luego se describe un diagnóstico. Cuando se evalúan los síntomas de que presenta un paciente y luego se describe un diagnóstico. Deductivo. Deductivo. Porque lógicamente eso es lo que debe hacerse la metodología en el área de la salud. Primero, evaluar con exámenes para luego definir un diagnóstico. Sin embargo, si somos realistas, ustedes que están estudiando medicina, y cuando no estudian medicina, mi pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes le hacían esto? ¿O automáticamente le describían un diagnóstico sin hacerle una evaluación en cuanto a laboratorios? ¿Qué le pasa? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Todavía se están metiendo estudiantes. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Es imposible Profe, muchas hacer un veces, diagnóstico. muchas Pero veces usted, hacen diagnóstico sin tener los exámenes, ajá, solamente como a ojo, pues por decirlo, o por experiencia, pero a veces se equivocan igual. por eso. Pero generalmente la evaluación de las pruebas de laboratorio es precisamente lo que establece cualquier método científico. Primero pruebas para poder llegar a una conclusión o a un resultado. Si no las tengo, los resultados pueden ser totalmente falsos o los resultados no apropiados. Cuando se desarma las computadoras de una oficina para conocer su funcionamiento. Cuando se desarma las computadoras de una oficina para conocer su funcionamiento, el funcionamiento de la misma. Inductivo, profesor. ¿Alguien dijo inductivo y alguien dijo deductivo? ¿O quién me dijo? ¿Cuál es la respuesta?
¿No sería deductivo? Deductivo, no inductivo. Por eso el joven que habló dijo inductivo, es deductivo. Porque usted parte de un todo. Ese todo se llama la computadora. Y de la computadora, al desarmarla, usted va a encontrar la logística del funcionamiento de la misma. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Estamos claros? Sí, ¿Estamos sí, sí. claros, compañeros? Perfecto. Cuando se observan los servicios que presta un colegio, y luego se define la calidad del mismo. Cuando se observan los servicios que presta un colegio, y luego se define la calidad del Inductivo, mismo. profesor. Inductivo. Eso básicamente ocurre cuando los papás tienen un cierto porcentaje de dinero y no van a coger cualquier escuela, sobre todo porque hacen un racionamiento lógico del dinero que ellos tienen y cómo lo van a invertir. Es como cuando usted decide estudiar medicina y usted decide cuál es la universidad que más le corresponde, más le conviene, la que está más accesible y la que puede ser factible para que usted termine sus estudios. Cuando nos toman las medidas y luego se nos confecciona un vestido, como por ejemplo su bata de laboratorio, el uniforme de enfermería, el uniforme de medicina que es el blanco que usted utiliza ya en sus rotaciones, ¿qué tipo de análisis aristotélico es? Inductivo. Inductivo. Porque primero se le va a tomar sus medidas básicas, no largo, ancho y todo lo demás, para luego no hacer un uniforme que usted diga no me gusta, se ve feo, muy ancho, muy apretado, etcétera. Cuando nos detallan los servicios que presta una empresa y luego complemento la función de la misma. Cuando nos detallan los servicios que presta una empresa y luego comprendemos la función de la misma. ¿Qué me dice? Sería inductivo. Sí, Inductivo. porque primero usted va a conocer qué hace la empresa y en función de esa, y usted sabe qué servicio presta. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que digo, yo hago todo tipo de sellos, ya usted dice, es una imprenta, porque ahí se hacen todo tipo de sellos, sello para doctor, sello para profesor, sello para todo mundo, entonces ellos te deducen como una imprenta. Cuando un patólogo estudia los órganos o parte de un muerto para conocer la causa de la muerte, cuando un patólogo estudia los órganos o las partes de un muerto para conocer la causa de la muerte. Inductivo. Inductivo. Eso se da mucho. Ustedes cuando hagan sus estudios superiores en una especialidad, eso es lo que hace el patólogo. Muchas veces te dice murió, pero si no hay un examen de patología, no se saca, no se conoce la causa, la etiología de la muerte. Y hay que hacer. Muchas personas no les gustan eso. Yo conozco gente que dice, yo no creo que le hagan ningún tipo de análisis forense a mi pariente, que lo entierran así, murió y ya, eso es suficiente. Cuando llegamos a un país extraño y luego de visitar sus mercados y zonas productoras, tenemos un conocimiento de la economía del país. ¿Qué tipo de análisis es? ¿Qué tipo de análisis es? ¿Qué tipo de análisis es? Inductivo también. Inductivo. Es como cuando usted llega a una comunidad en el interior. El hecho de llegar a una comunidad al interior y conocer las condiciones socioeconómicas de esa comunidad, usted ya tiene un perfil de cómo es la economía y cómo son los servicios que prestan, qué tipo de atención pueden dar, qué tipo de beneficio puede tener las personas en esas áreas, ¿no? Básicamente, ese era el taller. Profesor. Profe, usted está hablando porque no se le escuchó.
Bien, vamos entonces a empezar. ¿Me escuchan, no? Ahora me escuchan, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a empezar con algunos criterios que considera el pensamiento crítico para evaluar la información. Básicamente, entre esos criterios está la claridad, la Profe, el PPT coherencia. no se ve. Ok, vamos a buscar, a ver la regla. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Sí. Bien, perfecto. Hoy nosotros vamos a estudiar los elementos y competencia del pensamiento crítico, que es muy importante eso de elemento y competencia. Para tal fin, nosotros entonces empezamos con la primera diapositiva que dice criterios que considera el pensamiento crítico para evaluar la información. Entre esos criterios que debemos tomar en cuenta para evaluar la información está la claridad, la coherencia, la precisión, la relevancia, la profundidad, la amplitud y finalmente la lógica. Vamos a describir cada uno de estos elementos que están importantes para evaluar la información. La claridad. Las ideas son expresadas de manera transparente, sobre todo a la vez clara, que no haya ninguna confusión, en otras palabras. La coherencia. Los datos y los argumentos que tengan coincidencia. Muchas veces, esto en salud se da, muchas veces usted tiene datos de un paciente en el que no corresponden a la argumentación. Por ejemplo, yo me atiendo en la Policlínica de San Francisco. Sin embargo, yo estoy manifestando que vivo en Cerro Batea. Yo me atiendo en la Policlínica de Betania. Sin embargo, yo vivo en el Chorrillo o yo vivo en el Marañón. Entonces no hay una coherencia en el servicio que busca la persona versus el lugar donde reside la persona. La precisión refleja el conocimiento del tema, es decir, qué tan profundo usted conoce de ese tema. La relevancia es pertenente a un cuadro del entorno, es algo que realmente sobresale, es algo realmente esencial y que rompe quizá los límites normales o estándares. La profundidad habla del nivel de investigación o análisis de investigación que se haga y que básicamente haya una indagación suficiente a profundidad. La amplitud tiene una visión integral del problema que plantea. Esto muchas veces cuando hablamos de enfermedades, nos falta mucho indagar, tener mayor conocimiento. Un ejemplo fue, por ejemplo, el coronavirus. Cuando el coronavirus llegó aquí para el mundo entero, partiendo de China, donde se originó, uno de los problemas que era difícil tratar esta enfermedad es porque no se tenía una visión integral del problema. Y hoy en día, el coronavirus en todos los países que llegó, como fue un problema a nivel mundial, dejó miles de muertos, porque primero se tomaron los pacientes como conejillo de India. Se utilizaron diferentes tratamientos porque nadie sabía con exactitud ni con amplitud todo lo que involucraba esta enfermedad. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Sí. profesor, profe. se escucha. Ok. Y básicamente, aquí, perdón, en la 7 no es amplitud, debe ser lógica. ¿Me escuchan? Esto después se lo mando corregido. Aquí debe ser lógica. ¿Estamos claros? Sí. Lógica. Sí, profe. Se produce de acuerdo con las leyes naturales, conforme a la marcha habitual de las cosas o con los hechos que anteceden. En otras palabras, es algo que básicamente dice un proceso, un camino y finalmente llega a un fin, pero de una forma metódica, en una forma evaluada, de una forma pausada y de una forma que tenga una concordancia a lo largo y ancho de su análisis. Elementos de pensamiento crítico. Todo pensamiento crítico es reflexivo sobre cualquier tema, contenido o problema que permite mejorar la calidad del raciocinio, pues el pensante se apodera de estructuras inherentes del acto de la razón. Y aquí básicamente también nos dijimos del día que nos conocimos, que es nuestra segunda sesión hoy. El pensamiento crítico tiene como base que todos sus actos estén establecidos en la razón, en el raciocinio,
en la experimentación, en la comprobación de hechos. Si eso no se hace, no estamos haciendo un análisis crítico ni constructivo, como mucha gente dice. Hay personas que cuando me criticas, me afecta, pero no es realmente la crítica, sino la crítica constructiva, la que debemos siempre tener en cuenta como una forma de ser buenos profesionales en donde nos encontremos. Ustedes siempre serán, por ejemplo, críticos, y eso usted lo ve diariamente en los problemas que presenta la Caja de Seguro Social. Uno de los grandes problemas que presenta la Caja de Seguro Social es los pagos por los servicios que prestan los profesionales de la salud. Uno de los pensamientos críticos que podemos decir siempre es que se nos exige, se nos pide, se nos obliga, pero a la hora de pagarnos hay siempre una morosidad. Y básicamente eso es lo que la gente no entiende. Yo doy lo máximo de mí por servir. Yo doy lo mejor de mí por ser el mejor profesional. Yo trato de ser un excelente profesional de la salud. Pero también hay algo lógico, que es básicamente, usted lo hace con un propósito, que se le evalúe su servicio como debe ser. En estos días, no sé si esto ya se dio o se arregló, iba a haber una huelga de los que son los técnicos de laboratorio, precisamente porque no se hace con un conocimiento, raciocinio o lógico de los acuerdos. Se hizo un acuerdo en el tiempo del señor ministro Francisco Sánchez, el ministro que ahora mismo está de licencia, y se habló de unos pagos de todo esto que acarreó el coronavirus, unos servicios extra que todo el mundo tuvo que dar en el área de la salud. La pregunta de ellos ahora es cuándo se va a cumplir con lo pactado o establecido en estos acuerdos. Entonces, muchas veces hacemos acuerdos sin una razón, sin un análisis reflexivo, que si yo pongo mi firma y mi sello, yo tengo que comprometerme a ese pago. Y eso básicamente es lo que ha pasado en nuestra pandemia. Yo no sé si ustedes vieron una vez los médicos que salieron en la avenida Balboa con un poco de pancarta y todo lo demás diciendo lo mismo. Tenemos exceso de horas. Hemos hecho no sé cuántos turnos. ¿Cuántos médicos no salieron de casi 2 días estando en un hospital, estando enfermos? Y ahora los pagos, de los convenios que se hacen, no se raciocinan, no se reflexionan, no se ven la veracidad de ellos y el cumplimiento de ellos. Y por eso nuestro sistema de salud siempre será un sistema golpeado por todas las autoridades que llegan al ministerio, que les piden a ustedes su mayor esfuerzo, pero no se comprometen de una forma seria y responsable a ese pago y a ese servicio. Entonces, tenemos la siguiente. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, A profesor. continuación se presentan los elementos del pensamiento crítico y cómo ejercitarlo. Todo racionamiento tiene un propósito, es decir, en todo racionamiento se tiene un propósito y una meta. Cuando usted razona, cuando usted analiza, cuando usted piensa y repiensa algo, es porque usted va a llegar a un propósito o a una meta con eso que usted está haciendo. Cuando usted, por ejemplo, razona el hecho por qué escojo trabajar en una entidad a nivel de salud que está en la capital y más no en el interior, usted tiene su razón y su meta y su propósito que lo lleva de eso. Cuando usted dice, yo estoy dispuesto a prestar mi servicio en áreas accesibles, en áreas que no son tan accesibles, perdón, usted tiene su razón, usted tiene su meta y tiene su propósito por qué lo hace. Muchas veces en salud, porque tenemos esa vocación de servicio que nos lleva no solamente a hacer los lugares donde las personas pueden llegar, donde usted a buscar una atención de salud, sino porque como usted tiene una vocación de servicio, usted quiere hacerlo en aquellos lugares donde a la gente le cuesta tener ese servicio. Y son precisamente las áreas de difícil acceso. Son precisamente las áreas que muchas veces hasta una toma de presión es tan complejo para ellos como usted decir yo me voy a operar en el seguro social. Lo mismo pasa. Así como usted dice, eso es algo que es un sueño de opio, porque no es tan fácil. Así como usted dice, el hecho de tomar la presión o tomarle la presión a una comunidad que está bastante en áreas bien penetradas de la ciudad de Panamá, de nuestra república, es también difícil para ellos. Y usted se la pregunta, ¿cuántas veces se está dando la presión aquí? Y le van a decir, han pasado años y esto nunca se ha hecho. ¿Por qué?
porque no tenemos la facilidad o no llegan los recursos para hacerlo. Todo razonamiento está enfocado en a solucionar alguna cuestión. Aquí se formulan varias formas para clasificar su alcance. Todo razonamiento se fundamenta en supuestos, y aquí se refiere a distinguir los supuestos e hipótesis y determinar si son justificables. Y usted solamente lo va a lograr hacer o realizar o comprobar mediante la experimentación. Por eso que básicamente se dice que el área de la medicina, el área de la salud, no es un área de tipo literal, también lleva un compromiso de experimentación. Y cuando obviamos esto, muchas de nuestras hipótesis no quedan totalmente resueltas. Cuando usted un paciente lo trata y no puede hacer comprobación de todo lo que usted piensa, de lo que el paciente le habla, es posible, y eso se ha comprobado, que mucha gente dice, yo fui al Seguro Social, me mandaron este tratamiento, tuve 7 días con este tratamiento y sigo con la misma anomalía. Fui a una clínica privada y la atención fue diferente y la respuesta fue diferente. Lógicamente, el médico no utilizó solamente la creencia de lo que podía hacer, sino también utilizó la experiencia utilizando los exámenes y pruebas de laboratorio. La otra, básicamente, todo razonamiento se hace de una perspectiva. Aquí se identifica su punto de vista y la perspectiva de otra persona. Explora otros puntos de vista, identifica su fortaleza y sus debilidades. Y básicamente, ¿qué requiere mucho en la salud? Que ante una duda de un diagnóstico, usted haga otra perspectiva. Y eso se llama la interconsulta que usted tiene que hacer como profesional de la salud con otros gremios de la salud. Y muchas veces eso tampoco se da. Porque hay para muchos médicos, el hecho de que te pregunte, ¿qué tú opinas de algo? Para muchos médicos eso significa rebajar mi estatus de que yo sé lo todo, que yo conozco de todo y que yo soy el único que sabe. Entonces, yo obvio ese punto y básicamente no da la interconsulta. Y señores, en el área de la salud, las interconsultas son fundamentales, porque usted puede ser especialista en una área, pero dentro de esa especialidad se pueden presentar otras complicaciones de las cuales usted no es especialista. Sin embargo, muchas personas no acceden a la interconsulta, prefieren ellos tratar todos los problemas y de ahí es donde vienen las consecuencias del paciente. Es por eso que es importante el punto de vista de la opinión. Cuando usted va a atravesar una clínica, incluso, ¿cuál es un punto de vista que usted tome? Que usted tome también con administradores, con conocedores del marketing, porque muchas veces hay instituciones de salud que se han implantado o se han construido y no demoran ni 3 meses cuando están en quiebra, porque no han tenido una perspectiva de otra persona que les dice esa ubicación no es la más adecuada, esa ubicación es muy poco, por aquí hay movimiento muy poco de carros, de personas, pero hay personas muy tercas y dicen yo lo voy a hacer aquí. A los 3 meses usted encuentra el local nuevamente, se alquila, porque no pudo superar todas las deudas que le cayeron. Yo para que le febre vivo, y yo en estos días, bueno, hace unos meses, yo vi una farmacia que la construyeron detrás de un muro y le decía a una persona que en ese momento estaba en una panadería que está cerca de lo que era la farmacia. Yo le dije, esa farmacia nunca tuvo un asesoramiento de marketing, porque definitivamente la ven solamente en una dirección, el que ven en una sola vía, porque el que viene en vía contraria tendría que tener el timón mirando la cochera para poderse cuenta que está la farmacia. Nunca entendí por qué la había construido, qué asesoramiento tenía, qué tipo de perspectiva le ayudaron a formular para que ese negocio fuera exitoso. Y prueba de eso, ni demoró ni 3 semanas y la farmacia quedó. Ustedes también. Muchas veces el médico dice, yo va, ese local arriba es el más económico comparado con lo abajo. ¿Cuál es una de las características que a veces ponen muchas personas? Dice, como está hacia arriba, muchos comerciantes no les gusta. Muchas personas que quieren ampliar un negocio no les gusta. Por eso lo da más económico. Por esa parte usted se va, por la parte de economía, pero no ve con una perspectiva amplia y larga qué puede pasar con eso. ¿Un paciente va a subir tantas escaleras? No. ¿Un paciente de cierta edad puede llegar hasta allá? No. Entonces, ¿qué tipo de población usted va a atender? Y precisamente hay que tener perspectiva. Si antes había que tener, ahora hay que tenerla al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en una situación que a pesar que la televisión
a pesar que el presidente y a pesar que todos los ministros, sobre todo el ministro de Trabajo, habla que estamos recuperando nuestra economía, para mí esa recuperación está entre comillas. Porque si usted camina por la Plaza 5 de Mayo, usted ve que la gente está vendiendo en cada esquina lo que sea. Y eso antes no se daba. Eso significa que para mí la economía no se ha recuperado todavía. Que hay algunas cosas que han comenzado a avanzar, sí. Pero no podemos decir que estamos totalmente. El desempleo en Panamá es altísimo. Bien. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Perfecto. Otras características del pensamiento crítico, que están incluidas en el pensamiento crítico, su pensamiento debe apoyarse en evidencias. Y aquí básicamente el límite de sus afirmaciones, aquellas apoyadas por datos que se tengan o evidencia. Utiliza de conceptos e ideas, el razonamiento, determina los conceptos clave y explica con claridad. Y básicamente aquí cuando decimos conceptos clave, sobre todo en la parte de tomar decisiones, es muy importante tener algunos principios clave, como por ejemplo dije antes, yo voy a abrir un negocio. ¿Qué elementos para mí son clave? ¿Qué población va a asistir? ¿Qué áreas voy a cubrir? ¿Qué accesibilidad tengo para que lleguen áreas personas que no sean de la comunidad? Fíjese algo. Los locales que están en vías principales son carísimos. Yo no sé si alguno vive por Rebajo Parque Lefebvre, por donde yo vivo. ¿Alguien vive por allí? ¿Alguien vive por allí? ¿Alguien vive por el lado de Vía España, Rebajo Parque Lefebvre? Bueno, parece que nadie contesta. Una de las características de esos locales que están en vía principal es que tienen un costo hasta de 3.000, 4.000, hasta 5.000 dólares de un alquiler. Y una de las cosas que alguien dice, pero son costosos, son una letra muy alta. Pero ¿quién no lo conoce por allí? Por ahí transita particulares, transportes, caminan personas. ¿Quién no lo conoce por allí? Solamente lo que va a depender mucho es cómo usted maneje su comercio y qué tipo de trato le da a la gente que va a llegar. Pero una de las características que tiene es que ahí es conocido por todo el mundo, sobre todo por los transportes, que muchas veces en estos locales hay semáforos y cuando la luz está en roja, usted se queda viendo a su alrededor y dice, ay, mira, allí hay. No sé si alguien, por eso digo, por Rebajo conoce la farmacia Javillo. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la conoce? Sí, profe. Bien, si usted pasa por la farmacia Javillo, hay una que estaba antes de la iglesia de Piedra. Y después de la iglesia de Piedra se hizo otra farmacia Javillo. Y si usted se pone a analizar críticamente, ¿por qué se han hecho dos farmacias de la misma empresa prácticamente entre una cuadra y la siguiente? Las dos farmacias, sobre todo la última que se abrió, está en un lugar totalmente pegado a la vía donde transitan carros y tiene un pequeño estacionamiento. Y una de las características que creo que llevó a esa persona a tomar esa decisión fue precisamente por la accesibilidad, por la visión, por el área en donde se encuentra y porque es un local que todo el mundo lo va a conocer. Y definitivamente es un negocio que a pesar que ellos tienen una en una cuadra anterior, le va a estar mucho mejor que la que está en la cuadra anterior, porque esta está a borde de vía principal. Básicamente todo razonamiento contiene inferencias con las cuales se llega a las conclusiones. Inferir solo es aquello que se desprende de la evidencia, es decir, de lo que usted va deduciendo de una evidencia. De esa evidencia usted va sacando sus propias lógicas y su propio raciocinio. Verifica que las evidencias sean consistentes entre sí. Identifica las suposiciones que lo llevan a formular sus interferencias. Las interferencias son las preguntas que usted va dándole respuesta una vez que usted va teniendo evidencia de lo que usted está estudiando. Una vez que va teniendo un acúmulo de evidencia, un acúmulo de respuesta, usted va infiriendo entonces que esas evidencias y que esa respuesta están acorde con lo que usted inicialmente partió en su estudio, partió en su investigación. Todo razonamiento tiene implicaciones y consecuencias. Básicamente es la razón por la cual se dice, cuando tú razonas, generalmente tienes mejor respuesta y mejor capacidad de dar soluciones. Porque lógicamente de ese razonamiento se buscan las implicaciones y consecuencias del razonamiento.
establece las implicaciones positivas y negativas, considera que todas las consecuciones posibles. Básicamente, ese razonamiento usted determina qué tanto es bueno y qué tanto es malo. ¿Qué consecuencia positiva le puede traer y qué consecuencia negativa le puede traer? Por eso es importante las implicaciones que trae un razonamiento. Es muchas veces, cuando usted ha razonado de un tema, cuando ha razonado una situación, es muy raro que usted diga, yo me equivoqué porque no lo pensé bien, porque usted lo pensó. Y usted sabía que por esa decisión, algunas cosas quizás no le van a salir como usted quería, pero usted tomó esa decisión. Sin embargo, cuando no lo hacemos, entonces muchas veces nos lamentamos de hacerlo. En medicina el razonamiento es importante, porque muchas veces usted se encuentra en situaciones donde antes de decidir a la enfermera que aplique o haga la aplicación de una orden médica, es mejor razonar y después no lamentar. Es básicamente eso. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos y chicas? ¿Estamos claros? Voy a esperar que alguien me conteste. Sí, profe. profesor. Gracias. Otro punto de vista del pensamiento crítico sustenta otros elementos más. Por ejemplo, el propósito y meta, como dijimos en antes. Cada vez que pienso, tengo un fin en mi pensamiento. Tengo un propósito en mi pensamiento. Tengo una meta que busco en mi pensamiento. Cuestionamiento y preguntas. Se realizan preguntas claras y precisas. Se busca una respuesta que considere los diferentes puntos de vista, información y datos. Los pensamientos críticos deben basarse en datos concretos, evidencias, experiencias o investigaciones para que sean creíbles y sensatos. Por eso, básicamente, cuando nosotros hacemos un estudio de la recolección de datos, muchas veces hay un elemento que interfiere mucho. Y es el elemento de muchas veces hacer una observación, más no una visión. No es lo mismo ver que observar. Aunque las palabras parezcan ser sinónimos, no es lo mismo. ¿Alguien tiene idea qué puede diferenciar estos dos criterios? Entre ver y observar. Quiero escucharlo, jóvenes, quiero escucharlo. Ustedes son casi 100 personas. Profe, creo que ver todo, pues es sin analizar lo que estamos viendo. Y observo es que le estoy prestando atención, estoy mirando qué pasa con el objeto, la persona o lo que esté analizando con la vista, en caso tal. Pues mi punto de Perfecto. Vamos a escuchar otro punto de vista. Vamos a escuchar otro punto de vista. Estamos esperando otro punto de vista. Profe, para mí Dígame su ver, nombre. Le voy a decir que me digan su nombre porque dice profe, tantos profe y después no sé quién me habló. Dígame por favor su nombre. La que me habló en antes, ¿cómo fue el nombre de la jovencita? ¿De la dama? Laura Barrera. Laura, perfecto. Dígame. Dígame, Laura que está hablando. ¿La que está hablando? Cherry. Ok. Cherry, perfecta Cherry, dígame. Dígame, Bueno, Cherry. profe, ver para mí es como a lo primero que capta la vista, prácticamente, cuando tú estás viendo algo. Pero observar, como dijo mi compañera Laura, es como analizar. Observar es ver a detalle, como ver a detalle, ver más profundo las cosas, es analizar. Ahora bien, la observación es más bien, como usted ha dicho, una descripción de lo que se percibe. Es decir, fíjense algo. Cuando hay un accidente, hay muchas veces que la persona dice, ahí vieron dos carros que se estrellaron, pero usted nada más llega hasta ahí. Usted tiene una idea si hubo muertos, si hubo accidentados, cuántas personas iban en los carros, qué le pasó a las personas. Usted nada más dice, los carros se estrellaron. Pero sin embargo, cuando hay personas que detallan con lujo y precisión, en un carro iba una persona, en el carro iba un hombre, en el carro otra mujer. El hombre prácticamente estaba bastante botando sangre porque se pegó contra el timón y luego contra el vidrio del carro. La señora quedó también en una condición, usted está describiendo. Y siempre digo a los estudiantes algo muy sencillo. El ver y observar es tan simple como cuando usted se enamora. Cuando usted se enamora de una persona, no se enamora porque le gustó. Realmente cuando lo hacemos, como dice, con lógica. Cuando usted se enamora porque usted dice, es porque era muy dulce,
porque tenía unos ojos que me impactó, etcétera, 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 etcétera. Usted va describiendo cualidades de esas personas. Por eso muchas veces, si cada vez que la persona se enamorara, tuviera un concepto, una visión clara, detallada y descriptiva de la persona, hubiera menos divorcios, menos separaciones. Hay una expresión que escucho siempre en los matrimonios. Ay, tú siempre me engañaste. Yo nunca pensé que tú eras así. Y esa palabra yo nunca pensé es porque no somos observadores. Solamente vemos, pero no observamos cualidades de la persona. Que muchas veces para vivir una relación de pareja, es cuando después del matrimonio vienen las famosas altas y bajas, y usted encuentra que le pregunta por la esposa de uno, no te quiere contestar, la esposa por el esposo tampoco te quiere contestar. Nadie tiene ánimo de hablar de eso. Y tú, como usted dice, yo estoy separado y ni me hables de él, porque no describimos cualidades que son muy importantes al tomar una decisión de unirnos o asociarnos a otra persona. La interpretación. Se debe comprobar la lógica en las interpretaciones de datos y cuestionamientos realizados. Y es básicamente esto, cuando usted va a interpretar, usted tiene que tener cierto análisis, que esos resultados que usted está teniendo están acorde con los estudios preliminares que usted hizo, o con las hipótesis inicialmente que usted tenía, o con las ideas inicialmente que usted se formuló ante un determinado problema. Es por eso que la interpretación es un elemento importante en el método científico, porque es una forma donde usted va a comenzar a decir, entonces, ahora con estos resultados e interpretando los resultados en función a lo que inicialmente se tenía, podemos comprobar o podemos llegar a la siguiente conclusión. Es la interpretación elemento vital. Fíjense que muchas veces en el área de educación, muchas veces cuando usted tiene resultados de pruebas, usted encuentra que hay un alto índice de estudiantes de fracasos. Usted lo primero que tiene que comenzar a interpretar es si realmente el examen se enfocó al contenido que se le dio a los estudiantes. Si realmente el examen tenía los requisitos mínimos de aprendizajes. Y eso lo va a llevar a usted una respuesta de decir, bueno, vamos a repetir la prueba, porque definitivamente los resultados no demuestran que la prueba fue lo suficiente, clara ni precisa para su aprendizaje. Hay profesores que lo hacen, hay profesores que no lo hacen. Y ellos dicen, bueno, fracasaron todo el mundo. Profe, creo que nuevamente se quedó sin audio. Ahora, no sé, ahora no se ve. Ahora sí, profe. Pero el PowerPoint se ve, no. No, no se ve el PowerPoint. Vamos a ver el PowerPoint. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora se ve el PowerPoint, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿por dónde decíamos aquí? Decíamos que básicamente la interpretación, y vuelvo a repetir, un elemento importante en el análisis de un problema. Y esto es importante porque le decían antes, no sé si hasta ahí escucharon o no, yo le decía, cuando un docente hace una evaluación con ustedes, generalmente uno tiene que interpretar sus resultados y eso le debe llevar a un análisis al docente. En base a esos resultados, uno puede interpretar, puedo comprender que el examen contempló o que tuvo los resultados mínimos, que se explicó lo mínimo para que los estudiantes salieran bien. Pero cuando nosotros tenemos un porcentaje de estudiantes fracasados bastante significativo, lo que hay que interpretar es si el examen contenía los requisitos mínimos, si estaba claro la información que se le pedía, o por el contrario, puede haber una alteración del contenido o de la claridad de la información. Yo lo hago siempre en mis evaluaciones.
Generalmente, cuando hago mi curva de distribución normal y veo que se infla más hacia los fracasos, hago una interpretación de qué les puse en el examen en función de qué se le explicó a ustedes. Y en función de ese análisis entre lo presentado en el examen y los resultados obtenidos en base a la interpretación que hago, muchas veces he repetido el examen. No sé si usted han tenido experiencia de repente que todo el mundo hace lo mal y el profesor no toma o no evalúa o no comenta o deja totalmente la situación como si nada ha pasado. Generalmente lo hago con mis estudiantes, porque precisamente hay que interpretar siempre los resultados que se tienen en función del aprendizaje que se le dio al estudiante. Y muchas veces, al elaborar una prueba, le puedo decir que no todos los docentes lo hacen con claridad. Eso significa que los resultados no van a ser claros. Y al no haber una claridad, esto puede causar un resultado bastante negativo en las pruebas o un porcentaje de fracaso bastante significativo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? ¿Le ha pasado o no? ¿No le ha pasado? ¿Me están escuchando esta vez, no? Todos me escuchan, ¿no? Sí, profe. No literal me pasó así, pero en una materia en el colegio de filosofía, Uh-huh. una parte del examen era dar nuestra opinión sobre un pensamiento y el profesor no le pareció la opinión de muchos de los estudiantes y decidió fue eliminar esa parte. Entonces mi cuestionamiento sería como que usualmente estas materias como física, filosofía, que es donde hay una visión más abstracta, Sí. uno debería ser más, interpretar más los datos en la hora de poner un examen o ser muy observador, porque esas son materias muy complicadas. Y la formulación de una prueba en estas materias hay que hacerlo con mucho cuidado, porque usted acaba de decir, de repente para mí puede ser alternativa y de repente para otra, tomándolo de otro punto de vista, también es válida. Entonces, aquí muchas veces ahí la pregunta es si realmente el docente hizo o evaluó o hizo una reflexión bastante clara sobre la forma como formuló las preguntas a los estudiantes y como consecuencia que hay un error en esa formulación, usted tiene una desviación significativa en los resultados, resultando como consecuencia un alto índice de fracaso. Es allí donde entra por eso la lógica aristotélica, es allí donde empieza por eso el análisis e interpretación de resultados y de pruebas. Es allí donde usted tiene que hacerla para tomar una determinación. Le escucho. ¿Quién es la? Dígame el nombre. El compañero antes que habló, ¿cuál fue? El compañero. ¿El compañero? Víctor Morales. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Dígame, la compañera. Dígame. Hola, Nancy. Profe, en mi situación, lo que pasaba en mi colegio era que teníamos una materia que se llamaba lógica. Ajá. Entonces, Todavía se llama el lógica, profesor, bueno, sí. Todavía. Entonces, el profesor daba en la mañana y en la tarde y ponía literalmente el mismo examen. Y desde que él llegó al salón la primera vez, él decía, es que son 40, bueno, se van a quedar 5. No sé quiénes son, pero se van a quedar 5. Entonces, él era como que él daba la clase normal, decía, no, que esto, que aquello. Pero al momento de hacer los ejercicios y los exámenes, recuerdo muy bien que todo el mundo salía mal. O sea, lo más que se veía por ahí era un 3,5. Habían desde 1 hasta 1,2, 1,3, había de todo. Y él calificaba súper rápido. Entonces, recuerdo que una de las veces que yo tuve un problema con él fue cuando, no me acuerdo cómo se llama, pero es de que, por ejemplo, dice que una planta es un árbol es un sistema, es un sistema de vegetales, y así, pues como que va escalando. Entonces, él decía que para él una rosa no era una planta, pero para muchos sí lo era. Entonces, él, o sea, tuvimos ciertos problemas porque él no explica, no, o sea, como usted dice, todos tenemos puntos de vista diferentes y cuando es un tema así, puede que yo piense algo y puede que él piense otra cosa. Entonces, él como que forzaba que pensáramos igual, pero estaba al punto de que
todos tenemos un punto de vista diferente. Ujú. Es precisamente ahí donde usted acaba de decir que viene el concepto de la reflexión. Y reflexionar solamente el estudiante, el docente tiene que reflexionar. Fíjese algo, cuando los estudiantes llegan a tercer año, hay una tendencia de decirle no te vayas a ciencia, porque eso es durísimo. Y muchas veces mi reflexión que yo hago de esto ha sido de estudiantes que han tenido malos docentes, no en que no saben su materia, no saben la pedagogía de enseñanza de esa materia. Y lo que han llevado a los estudiantes a un estado de terror, de miedo. Esto nadie lo pasa. Yo soy químico farmacólogo. Y cuando los estudiantes hablan de química como de física, son materias que saltan. Y cuando llega a dar química en una escuela secundaria, una de mis características es los primeros estudiantes, cero estrés. Vamos a aprender todos sin tener que nadie quedarse y sin tener que regalar notas. Vamos a aprender de una manera amplia, de una forma analítica y de una forma participativa, porque siempre en mis clases yo hago esto. En el caso de pensamiento crítico, muy importante, porque cada punto de esto que estamos discutiendo, cada uno puede tener una experiencia como estudiante, ya sea a nivel de su bachillerato o a nivel de la universidad. Pero definitivamente ya el Interamericana, donde yo vengo de tener 25 años de servicio, donde actualmente soy profesor de materias como farmacología, que también le doy acá en la UAM, generalmente lo entiende y dice, profe, pero esa materia es durísima por todo lo que hay que aprender ese medicamento. Si usted dice que es durísima, va a ser más dura de lo que usted piensa. Primero usted tiene que solver su pensamiento, disolver la dureza. Y cuando le digo yo, dice, ¿por qué? Porque digo, yo hay pensamiento crítico. Y una de las cosas es cuando usted tiene un pensamiento muy rígido, que le hace que el aprendizaje también sea rígido y poco productivo. Yo le puedo decir, generalmente la pandemia nos llevó a todo un aprendizaje. Y el aprendizaje de la docencia, ¿cuál fue? El uso de la tecnología. Yo manejaba mis computadoras, cierto, y mis clases para mis clases, pero cuando esto cayó, ¿sabes cuántos cursos nos mandó la Interamericana, la Latina y la UAM? Porque ahora es una sola familia que tenía que entrar a 5 cursos, señores. Y 5 cursos que me pusieron por 2 meses, 3 meses a pensar si yo seguía en la docencia o yo me iba a la docencia. Porque eran muchas exigencias. Pero como yo siempre he dicho y luego a mis estudiantes, hay que eliminar el pensamiento rígido. Y eso fue lo primero que eliminé. Pero es importante la parte de la reflexión. Porque si nosotros somos rígidos en pensar y rígidos en hacer un examen, también es posible que muchos estudiantes salgan mal. Y si no somos reflexivos, estamos llevando al estudiante a un aspecto negativo que realmente no es lo más correcto. Es decir, ellos no pasan la materia, ellos siempre se van a quedar. Acaba de decir el estudiante, 4 se van a quedar. Eso es un pensamiento negativo y no nunca lo debemos de sacar como docente, porque nosotros estamos para enseñar, no para meter miedo. Y muchas veces eso se da. El miedo por lo que más prevalece en materias. Bueno, básicamente, y gracias por la participación de los dos. Las suposiciones, básicamente, en el razonamiento siempre va un hecho que nos motiva y que nos lleva a razonar para determinar si lo que yo pienso es verdad o mentira. ¿Cuáles suposiciones usted pueden crear cuando toma un curso? La primera suposición que todos los estudiantes cuando toman un curso es lo que le dijeron sus compañeros anteriores. Eso es duro, eso es, te va a poner a trasnochar y ahí de 10 pasan 2 y 8 se quedan. Ahí casi nadie pasa y usted tiene que comprobarlo. Generalmente para eso se hace razonamiento, para verificar, para justificar y para comprobar que esas ideas que básicamente no tienen sustento, muchas veces son falsas y no las debes tomar en cuenta. Los conceptos básicamente son ideas que se forman del pensamiento. Las implicaciones, lógicamente, lo que va a traer ese pensamiento crítico. Puede tener cosas buenas, también puede tener cosas malas. Como por ejemplo, yo tomé la opción de decir yo dejé este trabajo porque definitivamente no me pagaban el ingreso que yo quería, el salario que yo quería, la remuneración que yo quería. Pero también va a traer una consecuencia que en un momento dado puede ser negativa. ¿Y cuál es? Es que muchas veces al decir, dejé de trabajar allí, ahora nadie me llama, ahora nadie me busca, ahora nadie me pide para entrevista. Entonces, a razonar que económicamente no era un factor económicamente para mí, que me llenaba a mí, cubría todas mis necesidades, también tengo que razonar que en ese periodo
que yo dejo este trabajo y en ese periodo que doy esa oportunidad y si nadie me llama, ¿qué yo voy a hacer? Por eso es importante las implicaciones del razonamiento. Hay muchos médicos, una vez que se forman, que dicen, yo no voy a cualquier clínica, esa clínica es una clínica que pagan algo irrisorio al médico. ¿Ok? No vas ahí, es algo irrisorio, ¿para qué vas a meterte allí? Pero también es muy cierto que pasaste 2 meses y nadie te llamó. O fuiste a otras, yeyecita, como le puedes llamar, y ellos tenían su médico de planta. Entonces, hay que pensar en las implicaciones y que muchas veces esas implicaciones nos va a llevar a un aspecto negativo de las consecuencias que nos pueden dejar o nos pueden traer tomar una determinada decisión. Los puntos de vista, básicamente, puede haber más de una forma de ver o entender un asunto. Y ustedes en el área de la salud, eso es importante que se desarrolle. Porque muchas veces usted dice, yo soy el facultativo, yo soy el especialista, yo soy el experto en esta materia. Pero eso no significa que usted tenga otro punto de vista. Fíjese algo, cuando un paciente le dice, usted necesita hacerse una cirugía, yo he visto, y una vez en el hospital niño, en ese momento del director médico, de una mamá que salía, porque conozco a la señora, y el pediatra le hizo referencia a salud mental al niño. Y de la señora salía y conocía al director médico en ese tiempo se llamaba Esteban, no me acuerdo el nombre del apellido de él, el doctor Esteban, no sé cuál era el apellido, era el apellido de él porque él murió. Y generalmente yo veía cuando la señora llegó a ese doctor que era el director médico, le dije, vamos a suprimir esa referencia, porque definitivamente el niño, personalmente le dijo al doctor, personalmente conozco a tu hijo, de repente puede ser un poco desajustado, pero un problema mental no debe llegar. Entonces, la interconsulta es importante, porque usted puede ser especialista, pero el punto de vista es importante, y no significa que usted no sepa, porque dentro del dominio de su materia hay alguien que muchas veces tiene o mayor dominio o mayor creatividad. El programa del doctor, ¿cómo se llama? El doctor Divino, ese que se lee en televisión. Ese básicamente, esa novela me gustó mucho verla, porque de repente a muchos médicos, mucho mayores que él, con mucha más experiencia, especialistas, él aconsejaba, y sus consejos no eran ideas locas, ideas que muchas veces el especialista dice, vamos a hacer lo que dice el doctor Ali, y realmente el doctor Ali salvó mucha gente. En un momento dado no era un doctor con toda la experiencia de otros que tienen 60, 70, 80 años, pero tiene algunas ideas creativas, y eso es importante en la salud. Muchas veces la gente dice, los problemas de salud o el problema en la caja de seguro social se requiere más que un director, una persona que tenga un alto conocimiento en administración y creatividad. Porque definitivamente no podemos pensar siempre que el seguro no tiene capacidad, no tiene financiamiento, no puede seguir adelante. Tenemos que tener con una visión mucho más amplia, con otro punto de vista que el tradicional. ¿Cuál es el tradicional? Que los asegurados no pagan, y como no pagan, el seguro está en quiebra. Porque los asegurados no aportan la cuota como deben aportar, por eso no se pueden mantener los programas de invalidez y muerte en la caja de seguro social. Eso no es cierto. Tú tienes que tener otra gerencia en la salud para poder dar respuesta a la población. Fíjense, básicamente, yo creo que una de las cosas que ha mejorado ahora en este sistema, en esta administración, es que después de tanto tiempo, la ciudad de la salud, que estaba por el lado del Mercapanamá, por allá, era un edificio que se comenzó a construir no sé de qué tiempo el gobierno, pero supuestamente esa estructura física no solamente era para el área de la salud, era también para la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, que se está cayendo. Y no se le había olvidado. El señor Lao, mientras las cosas que tengo que aplaudirle, es que tengo entendido que para julio, si no me equivoco en este año, una parte de esa estructura va a brindar servicio de atención a la población. ¿Por qué? Porque no podemos pensar siempre ni en el complejo, ni el edificio viejo, ni el nuevo. Porque el viejo ya está enfermo y el nuevo ya no hay espacio para meter gente. Y hay que tener una creatividad para buscar soluciones. Por eso usted nombran director general, porque usted tiene estrategia, creatividad, que es lo que se busca en estos puestos. No un médico más, porque si no, esto no avanza. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Gracias. Y me gusta mucho que me contesten por si acaso se ve el audio, para no, tal vez no en el aire, porque a veces se va. Capacidad del pensador crítico, capacidad de interpretar
y capacidad del crítico de autoanalizarse a sí mismo como un método de enriquecimiento. ¿Cuánto usted cree que todos los profesionales se autoevalúan ellos mismos? ¿O usted cree que mucha gente no lo hace? ¿Qué opinión tienen? La autoevaluación, autoexaminarse, autoanalizarse. ¿Usted cree que todo el mundo lo hace? ¿O es prudente? ¿O es conveniente? ¿Qué ventaja me puede dar? ¿O qué ventaja no me puede dar? Profe, Laura Barrera, pienso Laura. que sería lo más conveniente todos los días autoevaluarnos, no solamente como profesionales, sino también como personas. Porque creo que todos los días es una nueva oportunidad para uno mejorar y cambiar. Entonces, si tú no te autoevalúas, no sabes o no reconoces tus defectos y tus virtudes. En caso tal, en el trabajo serían tus errores este, ahí se me olvidó, me fue la palabra. Pero creo que lo ideal es uno autoevaluarse para poder mejorar día tras día. Bien, lo felicito. ¿Otra persona? Profe, Otra persona. Dígame. yo creo que hoy en día las personas tienen como, pienso yo, pues miedo de autoanalizarse, autoevaluarse, porque ven en eso como destacar sus debilidades, pero pienso yo que viendo las debilidades sería como una oportunidad para reforzar esas carencias que tiene la persona. Perfecto. Fíjese algo. ¿Usted cree que muchas veces el que tiene mucha experiencia nace con esa experiencia? No, señores. La experiencia usted la coge en el camino y muchas veces reconociendo lo que usted acaba de decir, lo que no hice bien y tratando de superar. Hoy en día hay personas que dicen, esa persona tiene gran experiencia, llámese médico, llámese profesor, llámese farmacólogo, llámese ama de casa. ¿Por qué? Porque todos los días se pone a analizar lo que no hizo bien y lo que puede superar mejorando ese error. Y así hoy en día surgen los grandes profesionales en muchas áreas del saber, porque muchas veces dijeron, esto lo hice mal, pero lo voy a hacer con otra forma, o esto lo hice en otra forma, voy a variar la forma en que se haga. En la docencia, generalmente la autoevaluación es muy importante. Yo le pido a los estudiantes, creo que usted tiene que hacer una revista entre las cosas que le he pedido, o no es un trabajo que yo le pedí al final, o dentro del proyecto final que usted tiene que presentar. Generalmente yo le pido siempre a los estudiantes que hagan una autoevaluación del curso. Y no le digo al estudiante, ponme lo bueno que yo quiero ver, sino ponme lo que usted siente del curso. No lo pide en forma individual, porque serían muchos estudiantes que tendrá que leer. Y este curso tiene casi 100 personas, porque estamos avanzando más de los 100, y mi ojo no me diera para ver tantos documentos, además de otros que tengo que ver. Pero entonces yo le pido que lo hagan por conjunto. Y generalmente en la evaluación los estudiantes la presentan, y para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente la persona que tenga experiencia, la persona que logra muchos éxitos en su vida, la persona que tiene una formación bastante amplia e integral, lo alcanza generalmente evaluando todos los errores que puede tener en el camino e ir superándolo con el tiempo. Fíjese, hay una expresión que dicen, nadie es perfecto, ni los médicos son totalmente perfectos. Y muchas veces esa perfección usted la va a conseguir con el escuchar, con el saber, con el aprender, con el ser amplio en sus ideas. Generalmente hay muchas personas que dicen, esa persona tiene un gran carisma en el pueblo, lo quieren mucho en el pueblo, porque es una persona muy amplia en su pensamiento. Y ha sido una persona muy amplia en escuchar a todo aquel que se acerca. Le dice, yo quiero hacer una crítica constructiva suya, profesor o doctor. Usted es un excelente médico, pero todavía le falta un pedacito. Y ese pedacito es, por ejemplo, que tenga mejor tacto al entregar una receta, o mejor tacto cuando llega el paciente a su consultorio, los buenos días, porque a veces somos una máquina. Siéntese y dígame qué es lo que siente. Y esos detallitos son los que mucha gente busca. De repente usted sabe diagnosticar, sabe evaluar, sabe enviar los laboratorios pertinentes y sabe dosificar al paciente. Pero le falta algo. ¿Qué es lo que la gente siente?
ese ambiente, esa empatía, que la persona sienta que, doctor, ¿cómo está señora? ¿Cómo está señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la familia? Esas palabras cortas, que pueden ser de 2 minutos, hace que el paciente se sea más cómodo en su atenderse. Y muchas veces no lo decimos, porque muchas veces en el seguro social, algo que la gente siempre critica es el trato que se da. Usted llega, yo le puedo decir por la tanta experiencia que he tenido en las policlínicas, como dije, yo me atendía y no pierdo ya mi tiempo en eso. Ni siquiera lo buenas tardes te quieren decir. Pero para muchas personas ese detallito es importante y ese detallito es lo que muchas veces te quieren decir. Entonces la autoevaluación es muy importante. Muchos docentes en todas las universidades, muchas veces docentes que dicen tienen estas dos versiones. Con ese docente me fue muy bien, era un abierto, su clase era muy dinámica, había participación. Y otras veces hay gente que dice, no hombre, con ese señor yo no quiero ninguna clase. Es una persona agriada, amargada, grosera, patán y todo lo demás. Eso usted lo tiene que mejorar. La mejor persona, la persona que a veces usted considera que mejor tiene una recepción y un trato en el entorno, es porque esa persona se entrega, porque esa persona generalmente es humilde y sencilla de corazón. Y básicamente recibe el gran cariño, el gran aplauso, la gran consideración de su entorno. Bien, y también la capacidad de interpretar. Fíjense que básicamente yo he escuchado siempre decir a grandes profesionales en diferentes planos, en diferentes campos. Generalmente yo siempre soy una persona muy abierta para escuchar, así sea que cuando se me diga algo no me gusta, pero lo escucho. Y eso es crecer profesionalmente. Porque aunque en un momento dado usted siente incómodo, alguien que le diga como el trato, usted no dice los buenos días al papá, a los pacientes no tienen ese ambiente que buscan de interacción, de familiaridad, de sentirse cómodo. Si usted lo hiciera doctor, la gente le gustaría más su trato. No es porque es mal médico, pero ese pedacito falta. Y muchas veces no lo hacemos. En las instituciones gubernamentales, muchas veces no lo hacemos. Vaya al Santo Tomás y mucha gente dice en la consulta externa, ese doctor siempre viene amargado. Es buen médico, pero esas palabras que usted no dice al inicio, o ese trato que usted no dice al inicio, eso debe cambiarlo. Y eso usted lo debe escuchar. Pero muchas veces cerramos nuestros oídos a todo tipo de crítica, ¿no? Tenemos la otra que dice características que implican no implican el pensador crítico, el que no tiene análisis, el que no razona. No implica pensar en forma negativa, porque para él todo está bien, para él todo está nice, como dice el estudiante, para él todo está pretty, como dicen los estudiantes. ¿Para qué pensar en algo malo si todo está bien? ¿Para qué pensar en que debo cambiar si yo lo hago bien? ¿Para qué pensar en que debo mejorar si yo soy perfecto? Y dije antes, la perfección no es del hombre. Tampoco intenta cambiar la forma de personas de las otras personas, ¿verdad? Aquí tampoco se trata de cambiar. Y finalmente dice, no implica tener predisposición a encontrar defectos o fallas. Básicamente no hay esa predisposición. Y esa básicamente es la característica que implica el que no tiene un razonamiento en su pensamiento, una analogía en su pensamiento, una razón en su pensamiento. Componentes indispensables del pensamiento crítico en el área de la salud. Fíjese esto. Estos PowerPoint, algunos lo he puesto de la UIP, porque yo les doy también el pensamiento crítico. Y una de las cosas que me gustó mucho cuando me dieron pensamiento crítico, como no sé qué carrera tiene la universidad, más que medicina, la que le doy farmacología médica, nada más pensé, mejor dicho, porque cuando Yarixa me dio el documento decía pensamiento crítico para humanidades. Y aunque yo no sé qué carrera ustedes dan, además de medicina, yo sé que he escuchado que tienen áreas de tipo de administración, de banca, finanzas y otras cosas más. Pensé que eran esa área. Sí le dije a Yarixa, yo siempre le doy en el área de la salud, porque precisamente mi área en la Universidad Interamericana es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y siempre le saludo al área de la salud. Pero ¿por qué son componentes básicos en el área de la salud? El conocimiento. La toma de decisiones, que va muy ligado al pensamiento crítico. Cuando ya he razonado una situación y la he analizado desde su inicio hasta su fin, todas las ventajas y desventajas que puede tomar, yo voy a la toma de una decisión.
Cuando usted ha razonado entre las propuestas que le ponen de trabajo, entre los salarios que le proponen, o entre los lugares que le ponen para que usted decida trabajar, usted tiene que llevar una decisión. No todo el tiempo el gobierno le va a decir, bueno, te va a dar dos años para que me una respuesta. En una semana me dice si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y si vas a tomar o no vas a tomar la plaza. Y usted tiene que pensarlo bien. Porque definitivamente de eso que le han propuesto, usted tiene que dar una decisión. Empleo del método científico. Porque lógicamente, al tomar una respuesta, usted tiene que analizar las suposiciones que usted puede presentar de ese lugar. De repente puede ser bueno, pero mañana puede ser malo. De repente me dijeron que me van a dar hospedaje, casa, como ocurre, por ejemplo, en el médico, en la área de difícil acceso, generalmente se le da una área para vivir. Pero también te tiene que pensar si de repente el sistema del ministerio cambia y de repente tiene que pagar su hospedaje. Por ejemplo, en el caso de Boca del Toro, donde yo estuve en Isla Colón, allá básicamente el hospital tiene unos cuartos y todos los médicos tienen derecho a su cuarto, del cual yo tuve también un tiempo como parte de la ley de farmacología, de farmacia se me dio un cuarto, era básicamente para médicos, odontólogos y hay algunas disciplinas de la salud como farmacia. Pero también se me dio un tiempo, de repente se le puede dar, como me dio el director de la Isla Colón, pero también profesor, en un momento dado hemos tenido algunos problemas a veces con los cuartos y de repente tiene que pensar que si no tenemos la oportunidad, tiene que radicarse en algún hotel o en un cuarto de aquí. También básicamente la alimentación. La alimentación en estas instituciones hospitalarias se la da el hospital, pero de repente usted tiene que pensar que de repente está aburrido de la sopa de carne de todos los días que hace el hospital, entonces tiene que pensar y razonar que usted tiene que tener cierto ingrediente, cierto recurso económico para pagar su comida afuera, que por cierto, en la Isla Colón es una área turística y solamente le puedo decir que la alimentación de allá son costosas, porque Isla Colón es el área llamativo de la provincia de Boca del Toro. No es el área donde están los hospitales ni las instituciones gubernamentales. Sí hay un hospital, que es el primer hospital que se creó en Boca del Toro, pero la policlínica, o mejor dicho, la caja de seguro social, no caja de policlínica, la caja de seguro social está en Changuinola. Y la Colón es un área turística, un área de playa, restaurante muy bonito, pero si usted pide allí una comida, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Esto de mariscos, que básicamente almeja, langosta, generalmente usted puede estar pagando por ese almuerzo un billete de $10, y quizá más de eso. Entonces, de repente el lugar puede ser bueno, pero también usted tiene que pensar, en el momento que el hospital no me da ese recurso de pagar o cubrir mi alimentación, yo lo tengo que hacer. Y la pregunta es si usted va a tener la capacidad de todos los días comer afuera. La experiencia práctica, que es muy importante. Muchas veces la experiencia que usted pueda tener también es importante en el análisis en el análisis del pensamiento, porque quizá tendrá mayor habilidad a tomar una decisión. En un momento dado, usted decide aplicar este procedimiento y sus colegas no están de acuerdo. La razón por la cual usted lo hace, aunque su colega no, es porque ya usted realmente lo ha hecho y ha tenido resultados positivos. Y de repente lo toma como una alternativa que puede dar solución al problema. Piensa aquí, la experiencia práctica ante el coronavirus, ¿cuál era? Lo que se decía que en otros países se hacía y se trajo programado para hacerlo. ¿Cuál era la experiencia? Ustedes conocieron el caso de qué medicamentos se manejaron en el caso del coronavirus. Se manejó la hidroxicloroquina. Y ese medicamento no se manejó porque Panamá lo conocía. Se manejó porque en otros países daban respuesta y solución al problema de pacientes con problemas cardiovasculares. En Panamá no se manejó, pero se tomó en cuenta la experiencia práctica y los resultados que se tenía en otras partes del mundo. Y fue suficiente para decir, vamos a ponerlo en Panamá en marzo. Después se dijo que se suspendió, porque se dijo que también tenía muchos efectos colaterales, como por ejemplo, producía un número grado de coagulación. Y cuando producía una coagulación, lógicamente afectaba el flujo de sangre y llevaba al paciente a cuadros de infartos. Entonces la gente dice, vamos a suspenderlo en Panamá. Muchas de las experiencias prácticas que se hicieron en Panamá fueron tomando las directrices de otros países que habían pasado y que en Panamá, cuando nosotros llegó, ya muchos países del mundo tenían el coronavirus. Fíjense que
Cuando Panamá antes de tener el coronavirus, algo muy típico es que los dos países fronterizos ya tenían coronavirus. ¿Cuáles eran esos países fronterizos? Uno, Costa Rica, y otro, Colombia. Y Panamá no tenía todavía coronavirus. Pero ya la gente decía, como dice un panameño, ya en Panamá llega en cualquier momento porque los vecinos tienen. Nosotros también debemos tener. Y lógicamente lo que creó y se utilizó en el año 1020 fue la experiencia práctica en otros países. Porque Panamá, cuando llegó el coronavirus, ya en otros países estaba bien regado y ya se tuvo que utilizar algunas otras metodologías. ¿Ustedes conocieron la hidroxicloroquina? ¿Escucharon de eso? ¿Escucharon de eso? ¿Escucharon de eso? Sí, profe, bastante la noticia. Sí. Fíjese que otro medicamento que se utilizó por experiencia práctica en muchos otros países, en Panamá algunos lo utilizaron, yo lo utilicé, la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario. Y la utilizaron muchas personas porque dijeron que en otros países era buenísima. Yo me acuerdo, dos médicos que conozco en la Policlínica de San Francisco, que a sus hijos les di clase, me decían ellos, profe, usted que anda dando tanta clase, tómese ivermectina, es un tratamiento, 2 tabletas diarias por 3 días y se repite a los 15 días. Y ellos me decían, porque en otros países ha dado resultados, y nosotros que estamos todavía viendo gente que viene con cuadro de coronavirus, nos metemos eso, porque aquí usted sabe que esto es bastante delicado y todavía no tenemos quizá un por ciento de seguridad que no se vaya a pegar en otras personas, porque se estaba diseminando la enfermedad y no se tenía nada concreto, solamente usa mascarilla, ya, y el que era alcoholado. Entonces, todos estos elementos son importantes en el razonamiento, el pensamiento crítico. La toma de las decisiones es lo más difícil muchas veces. Cuando usted llega a ser médico y tenga la oportunidad de concursar por un puesto dentro de una instalación, ya sea director de área o director general de la institución, eso es lo más duro, porque hay los amiguitos y las amiguitas, y todo el mundo quiere que nadie le manden memorándum. Oye, mire, soy tu pasiero, oye, soy tu pasiera, oye, soy tu amigo del alma. Y por eso ese proceso gerencial, donde hay que tomar decisiones, tenga la seguridad que mucha gente a veces no le gusta. Pagan muy bien. En las instalaciones estatales, sobre todo de salud, pagan muy bien. Pero la pregunta es si usted está dispuesto a tener ese carácter que no va a ser flexible ni va a quebrar porque alguien habló con usted o porque alguien lo conoce usted o porque alguien le va a decir, yo soy tu amigo, tú no me puedes aplicar un memorándum. Y es la realidad, es la realidad. Bien, tenemos la siguiente. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, profe, se le Sí, escucha. profe. Se le escucha, profe. Perfecto. Tenemos la siguiente. Estructura el pensamiento crítico en la salud. Implica un habitual uso del ensayo y error. Es decir, tomar decisiones que muchas veces no son las mejores y que lógicamente no dan los resultados que se desean. La intuición, el proceso de investigación y el método científico. La intuición, ¿qué puede ser para ustedes? La intuición, ¿qué puede ser para ustedes en el área de la salud? ¿A qué nos referimos con la intuición? Profe, Laura Barrera, en el área de la salud, la intuición es cuando tú analizas el paciente o el caso y te inclinas más por un diagnóstico que por otro, porque estás analizando, o sea, estás intuyendo se me enredó la lengua, que es más viable ese diagnóstico que otro. Cuando usted toma más o menos un concepto de una decisión, aunque no la ha experimentado, no lo ha comprobado, pero usted asume que por ese lado usted puede encontrar una respuesta más rápida a un tratamiento, ¿sí o no? Sí, porque un ejemplo podría ser como la diabetes. Usted diagnosticaron una diabetes tipo 2. Uh-huh. Cuando usted le pregunta los antecedentes familiares, si usted ve a la persona obesa, si le pregunta sus hábitos alimenticios cómo son, y entonces usted va a deducir más rápido, pues ya teniendo como esa vista por encima de lo que te está diciendo el paciente, que podría ser un prediagnóstico o una prediabetes, un ejemplo. Incluso cuando usted dice exactamente, cuando el paciente le dice, mire, doctora,
Yo no sé qué me pasa, pero me estoy sintiendo con mareo, pero usted le pregunta su alimentación y la alimentación está cargada de carbohidratos, de lípidos. Está acostumbrado a comer muchos dulces, está acostumbrado a comer muchas sustancias azucaradas, mucha bebida, mucho refresco. Y la persona dice que tiene momentos, cuadros de mareo, de visión borrosa, de mucha sudoración. Ya usted dice, algo está sucediendo con el azúcar de esa persona, sin hacerle prueba, pero solamente con la persona explicarle lo que ella hace, su rutina, su vida diaria, lo que acostumbra a hacer y comer y consumir. Ya usted va por el camino que hay algo que puede estar relacionado con su nivel de azúcar. Y definitivamente cuando usted hace la prueba de glicemia se da cuenta que el azúcar está disparada. Entonces, lógicamente, ahí por esa ligera intuición usted dice, antes de otra cosa, vamos a hacer un nivel de azúcar. Yo me acuerdo de una persona que una vez dijo, un estudiante de medicina me decía, profe, hablando de usted porque le di la misma materia, y yo me acuerdo de usted porque yo tuve un paciente en mi casa que todo el mundo decía, de repente quedó bañado de sudor, de repente quedó débil, de repente quedó sin una gota de sangre, pálido. Y lo primero que yo le dije a mi pariente, antes de llamar a una ambulancia, vamos a hacer una prueba de glicemia. Cogió su glucómetro y le tomó el azúcar. El azúcar estaba por el suelo. Y lógicamente el mismo joven buscó los mecanismos de buscar una estabilidad a su pariente. Pero él tuvo una intuición bien clarita por las condiciones que presentó su mamá, el estudiante de medicina. Él automáticamente buscó su glucómetro y dijo, algo tiene que ser con el azúcar. Y esa intuición lo llevó a tomar una rápida respuesta y un rápido tratamiento para su mamá. Tenemos el siguiente, el proceso de investigación, que lógicamente es parte de lo que es el método científico, ¿no? De usted extraer de esa observación los datos, analizarlo, interpretarlo, lógicamente meditarlo y finalmente llevarlo a una experimentación para una comprobación de los mismos. Tenemos la siguiente. Perfeccionamiento en el pensamiento crítico se alcanza mediante la disciplina, mediante la experiencia y la práctica. Uno de los elementos muy importantes es la disciplina, que es lo que muchas veces nos cuesta hacer, nos cuesta trabajar con disciplina. En el área de la salud es muy importante, porque estamos hablando de enfermos, de personas vivas, de seres humanos, y usted no puede trabajar yendo o aplicando técnicas o procesos médicos y estar pensando en que tiene que recoger a su hija, a su hijo, la mensualidad, el problema matrimonial, la separación y todo lo que va. La experiencia. Básicamente, esto lo hacemos a través del tiempo y esto es una condición que no lo ganamos de una forma inmediata, pero cuando hacemos algo con frecuencia, tenga la seguridad que esa experiencia está por encima de muchas otras personas. Hay muchas, me acuerdo de un especialista cuando llegó a una instalación de salud, él muchas veces me decía que también le di clase cuando fue profesor estudiante de medicina, él me decía, profe, yo me acuerdo de sus principios y eso lo practiqué mucho cuando llegué. Me llevaron a una institución de salud y me pidieron ser director de una división, pero yo la tomé, pero generalmente siempre consultaba con la persona que en ese momento, por X o Y problema, lo sacaron de la dirección y me la dieron a mí. Y a pesar que él salió de allí, siempre le pedí su esfuerzo y su apoyo para seguir adelante. Porque él manejaba toda una división, él manejaba todo un sistema dentro de esa institución y para mí era muy importante. Y es precisamente por la experiencia. Por la experiencia usted ha tenido, estoy seguro, docente, y usted se siente satisfecho de la forma como le enseñan. Y por la experiencia, hay estudiantes también que usted han dicho, no, profe, con ese docente no aprendimos nada. Yo en la universidad yo he escuchado de esa universidad muchas historias blancas y oscuras de gente que dice, aquí un docente se ganó la plata. Una vez me dijo alguien así, un profesor de bioquímica se retiró de la universidad por problemas X o Y con la universidad. 3 semanas antes nos enviaron otra persona y para mí esa persona no era de esa área. Y le digo al estudiante, ¿por qué usted habla en esa manera? Profe,
porque esa persona nos puso en 4 semanas que restaba a hacer una charla en las 4 semanas por grupo. Yo no sentí que aprendí nada y el docente no aportó nada de sus conocimientos. La pregunta de él, tiene bien claro, es, ¿hubo o no hubo experiencia? Y eso usted lo pueden muchas veces percibir. Usted tiene una intuición muchas veces como estudiante. Y en la medicina se requiere más, porque muchas de las cosas no están escritas en un momento dado, ni están ratificadas en un momento dado. Y esa intuición es lo que va a servir para que ese paciente se cure o no se cure. Muchas veces en un cuarto de urgencia usted tiene que tomar ciertas intuiciones porque no hay tiempo para los análisis, no hay tiempo para interpretación de resultados. Solo hay tiempo para que usted intuya y aplique esa intuición. Y en la práctica, básicamente lo que decimos, lo que hacemos con frecuencia, a diario, fíjese algo, cuando se tiene que inyectar a una persona, muchos profesionales de la salud, muchos médicos, espero que ustedes no sean de esa mentalidad, en clínicas que tienen su propia clínica, obvian el servicio de enfermería, porque eso representa un costo. Y muchas veces hay unos que me decían, muy especialmente me decía, profe, pero yo soy médico, yo sé inyectar. Bien. Hay personas que han dicho, cuando me inyecta la enfermera, yo no siento la inyección que me causa tan dolor. Pero cuando me inyectó un médico en su consultorio, que me dijo, mire, quítese los pantalones ahí, parece así, de frente que yo le voy a inyectar. Yo siento dolor cuando me pegó la inyección. Y es precisamente eso, las enfermeras tienen mucha experiencia práctica, técnica, porque básicamente ellas son más técnicas de sus labores a diario. Ellas dan medicamentos, administran medicamentos, vigilan al paciente, monitorean sus signos vitales. Señores, esa labor, por eso yo siempre he escuchado que hay gente que dice, la enfermera tenía la mano suavecita, ni sintiera sentir la inyección. Mientras que otra te dice, ¿qué va? A mí me la puse el médico y todavía estoy cojeando, porque eso me dolió. Es la práctica. ¿Usted no cree que el día que alguno de ustedes termine y ustedes quieran dar su aportación a la universidad como docente, qué experiencia ustedes van a tener? La experiencia de su trabajo, de sus labores, de su experiencia. Muchos docentes que son hoy médicos, a pesar de todo lo que pueden ganar en clínicas privadas. Y yo me acuerdo de uno que me decía, yo no hago privada, yo trabajo a nivel gubernamental, pero me dedico a la docencia. Y era un psiquiatra muy renombrado en Panamá. Y él me decía, no, profe, a mí no me ha gustado, yo tengo mi gente, cobro mi consultorio y ya me va bien, pero a mí me ha gustado enseñar. Y después de mis labores rutinarias en la Caja de Seguro Social, yo hago docencia. Entonces, es eso, que usted puede tener mucha mayor experiencia en ejercer la materia como docente de salud mental, porque todos los días usted está viendo pacientes y esa experiencia práctica, usted la lleva mejor a sus clases. Entonces, eso es la práctica. Por eso yo siempre he dicho que cuando un médico quiere romper la barrera de ser médico y hacer otras funciones que no es del médico, como la área de inyectables, que es probablemente un servicio de enfermería, nosotros podemos sentir que hay una diferencia. Y hago una encuesta de personas que cuando le inyecta un médico en su consultorio dice, me dolió muchísimo, pero a la segunda no me la puse ahí, me fue a la policlínica, te acerqué a mi casa y fue distinto. Es la experiencia en algunos procedimientos que la enfermera lo hace con más frecuencia y básicamente desarrolla mayor experiencia en esos procedimientos. Tenemos la siguiente, la competencia. El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar no solo el conjunto de los conocimientos aprobados, es decir, del saber, de la destreza, del saber o hacer, desarrollada por una persona, sino de apreciar su capacidad de emplearla para responder a situaciones, resolver problemas y resolverse en el mundo. En otras palabras, no solamente yo saber y tener destreza para hacer, sino también para poder emplearla en resoluciones de situaciones, de problemas que se presenten básicamente. Las competencias presentan una combinación dinámica del conocimiento, entran habilidades, entran capacidades y entran valores. Fíjense que ahí dice habilidades, y esto es lo que le digo básicamente,
Quizás este término de habilidad, muchas veces lo decimos, pero ¿para qué tener habilidad? Si en mi consultorio donde yo estoy, generalmente primero, soy un buen consultorio, tengo un buen aire, tengo un asistente de clínica, tengo un auxiliar de enfermería, tengo todos los elementos que necesito. Pero ¿por qué a veces es importante eso de habilidad? Porque usted está aquí en la ciudad de Panamá. Pero si usted tuviera un lugar, y le digo un ejemplo, el caso del hospital de la isla de Colón, isla de Boca del Toro, ahí usted tiene que tener habilidad, porque muchas veces solamente va a tener una silla de milagro de sentarse, y todo lo demás usted tiene que ser ingenioso. Ayer decía una persona en televisión que la entrevistaron, decía, la directora hace servicio de directora, subdirectora, secretaria, y nada más le falta por limpiar los salones. Entonces, esa es la realidad. Y la persona que lo dijo ayer, que los papás cerraron la escuela, le pusieron candado, no estamos hablando del interior, estamos hablando aquí mismo en Panamá, no me acuerdo qué lugar era, pero estamos hablando de una situación donde usted tiene que ser multifacética o multifacético, porque es la necesidad del lugar y usted tiene que resolverla. Entonces, por eso es muy importante la habilidad. Quizás esto es una de las cosas que le digo, muy importante, de que ojalá hay un grupo de 30 muchas personas que quieran hacer esa gira al COPE, porque precisamente es un lugar donde tiene que tener mucha habilidad para saber cómo se surte una farmacia, cómo llega a una farmacia un producto de una persona que vive en un cerro, cómo hace con el abastecimiento de medicamentos, qué tipo de medicamentos ellos pueden tener y qué tipo de medicamentos no lo manejan. Y aunque sean personas que están metidas en ese lugar del interior, hay necesidad de salud y hay que buscar una solución a la salud. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Aquí básicamente hablamos de las competencias básicas de pensamiento crítico y básicamente aquí estas competencias hacen referencia a un proceso intelectual y sistemático que previse la movilización de diversas acciones mentales como cuestionamiento, síntesis, análisis, valoración, interpretación y emisión de juicios razonables. Fíjense, aquí hablamos mucho de dar una opinión que sea una opinión bajo la razón, bajo el análisis y bajo la interpretación, no una respuesta de primero o de segundo, no un juicio sin pensarlo. Que muchas veces hay gente que dice, perdona, opiné y realmente no lo analicé como debe ser y perdona lo que opiné. Entonces, por eso es importante esos conceptos que aparecen allí. Tenemos lo siguiente. El pensamiento crítico en la salud. Es esencial. Es esencial. El pensamiento crítico de la salud es esencial porque es parte fundamental del método de la solución de problemas y de la toma de decisiones. Fíjense que dije antes, el pensamiento crítico, por eso algunos cursos en muchas universidades dicen pensamiento crítico y toma de decisiones. Van como dice casados, porque después que usted analiza tantas veces una determinada situación, usted tiene que tomar ideas. Usted como médico, ¿cuántas veces no van a tener que tomar ideas? Sobre todo, aplicar un procedimiento. Sobre todo, atender un paciente. Sobre todo, ante una necesidad que le dice la enfermera o la auxiliar, doctora o doctor, ¿me puede ayudar? El doctor de aquí al lado se fue y la receta se la rechazaron en la farmacia a este paciente. Este paciente vive allá en Ocún y él no se puede quedar. ¿Usted me puede ayudar a este paciente? ¿Qué usted haría en esos casos? Quisiera escuchar su opinión. ¿Qué usted haría en esos casos? ¿Qué usted haría con esa receta? Le manda al paciente que venga al día siguiente que no sé dónde va a dormir porque vive en Ocú. ¿O qué usted haría en ese caso? ¿Qué usted haría? Te escucho. ¿Qué usted haría? Profe, si Profe, está en mis manos, yo le organizo de una vez la receta, incluso si tengo medicamentos que me hayan dado de muestra, se los entrego, porque casi siempre las personas del interior tienen acceso muy limitado tanto al dinero como a los medicamentos, así que trataría de ayudarlo lo más posible, pues lo que esté en mis manos.
La felicito desde ahora como futura doctora que vaya a ser muy exitosa, porque usted está manifestando no solamente un pensamiento crítico, usted está manifestando un alto sentido de generosidad, de humildad con esa persona. Porque muchas veces hay médicos que dirán, y les digo porque ha pasado, ese no es mi problema, ese no es mi problema. Si el doctor se fue, ese es el problema de él. Y con eso se lavan las manos como Poncio Pilato y la persona a rodar por todo el día en el hospital, a rodar en la mañana a un parque a dormir para el día siguiente encontrar una solución. Ese es lo que ocurre mucho en la institución, que da dolor, que da tristeza. Y digo todo esto porque, repito, ustedes generalmente viven, estoy seguro, en área accesible a un hospital, accesible a la universidad, accesible a su trabajo y muchas cosas accesibles. Pero un paciente que venga a DOCU, que usted diga esto, que ese es su problema, señor, usted le está cerrando una puerta muy triste a esa persona. Y hoy en día hay personas que han dormido en los hospitales, por eso te encuentras muchos viejitos que a las 5 de la mañana está en el seguro social, pero ese viejito no fue a su casa, durmió en la calle, en un parque, porque no tenía solución. Mientras que gracias a las compañeras costó con generosidad que dar respuesta. Ahora, lo importante, señores, muchas veces es que aunque usted presente una generosidad en su servicio o su atención, siempre vigile y siempre lea la cuadrícula o el expediente clínico de este paciente. Porque hay muchos médicos que su general dice, bueno, dame la receta. ¿Cuál es el problema? No. Siempre es prudente como hacer un juicio racional, un juicio en el raciocinio, en el análisis y en interpretación de que si yo le voy a hacer un favor a ese paciente, yo quiero conocer la cuadrícula de ese paciente para estar seguro que la receta es la más correcta, hacerla al paciente. No solamente tomar una decisión de darlo, sino lógicamente con un antecedente que sea reflexivo, que sea analítico y que esté en la razón. ¿Y cuál sería eso? Pásame el expediente del paciente y el paciente que un momentito lo leo, estoy de acuerdo que el médico le mandó esto, y yo con mucho lo hago la receta. Eso es lo que busca el pensamiento crítico, que nuestras acciones estén hechas en la razón, en la reflexión, en el análisis, en la interpretación de algo que se va a tomar. Y por consiguiente, bueno, aquí hablamos de pensamiento crítico en la salud, es esencial porque es fundamental en el método de la solución de problemas y en la toma de decisiones, y por consiguiente es una habilidad indispensable para aplicar cada una de las etapas de los procedimientos de la salud. ¿Cuáles son esos procedimientos de la salud? La ejecución, la evaluación, la valoración, el diagnóstico y la planificación, que básicamente son varios juicios que entran y lo vamos a ver a continuación cada uno de ellos. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, así me gusta escucharlo. La valoración. ¿Qué es una valoración? Evaluación de un juicio, evaluación de un juicio, de una opinión, tomando en conjunto criterios o normas. Básicamente, bueno, fíjense que es algo muy importante. Cuando muchas veces usted escucha en esta expresión que lo utilizamos comúnmente, y él lo escuchado en varias ocasiones, tanto a docentes como a docentes estudiantes. Hay una vez un estudiante, docente que le dijeron a un director de un colegio donde yo estaba, decía el director, hay que valorar bien a nuestros estudiantes. Es importante ese concepto de valoración, porque básicamente usted va a tener ciertos criterios o normas. Fíjense que cuando hablamos de la excelencia académica, no solamente que el estudiante sea bueno en su materia, sino que tenga otros criterios que también acompañen a esa valoración. La puntualidad, el respeto, la convivencia en grupo. Señores, hay personas que son excelentes, pero en sociedades o en agrupaciones son malísimos. Hay estudiantes cuando han formado grupos para trabajos en diferentes materias que he dado. Me dicen lo primero, profesor, a pesar que yo estoy en la universidad, yo tengo el mismo problema que tenía en la secundaria. Yo tengo problemas para asociarme, problemas para trabajar en grupo, problemas para hacer cosas grupales. Y cuando hablamos de la valoración, no solamente hablamos que usted es bueno en el área de la medicina, que usted va a ser un excelente médico o una excelente doctora, sino que usted va a acogerse y trabajar en el área donde lo ubican. Hay muchos médicos que muchas veces he escuchado
que muchas veces han dicho, yo de aquí o renuncio o me trasladan, pero yo no me puedo quedar. Entonces, ¿usted es médico en qué? El médico debe ser una persona integral, de pensamientos críticos, de toma de decisiones, de convivencias grupales, porque hoy usted puede estar en el lugar que usted desea, pero mañana puede ser diferente. Hay alguien que dice, el día de mañana para nadie está dicho, y es eso básicamente lo que es importante resaltar y valorar allí. La evaluación es un proceso que se une de manera sistemática. El mérito, el valor y el significado de un trabajo, fíjense, de todo lo que hace esa persona y que lo lleva a ser un excelente profesional. Hay en algunos supermercados, como son el Burger King, el McDonald's, en un tiempo yo veía que habían algunos cartelones pegados y decía el mejor empleado del mes. ¿Por qué usted cree que tenía? ¿Qué méritos podía tener ese empleado? ¿Qué méritos? ¿Quién me da una idea? ¿Por qué usted cree que le dieron ese certificado del mejor empleado del mes? ¿Qué mérito podía tener? ¿Qué méritos? Te escucho. ¿Qué méritos? ¿Qué mérito usted con... Profe, se fue el audio.